Bendiciones familia, una vez más bienvenidos. Este es su pastor Máximo Mata. Gracias por conectarse, especialmente los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha. Cómo los extrañamos. Igualmente esos amigos que siempre se conectan, sean bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Los que están en Centroamérica, en el Caribe, donde llega esta señal, bienvenidos. Hoy no será la excepción. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, para mí extremadamente importante. ¿Por qué? Porque toda crisis genera obstáculos, y eso es lo que vamos a estudiar: cómo enfrentar y vencer los obstáculos. Repito, toda crisis genera obstáculos. Estamos viendo cómo especialmente esta crisis que estamos viviendo de salud ha generado obstáculos financieros, obstáculos en la familia. Mire cómo llegan las noticias de familias que han entrado en pleitos porque no se conocían, y cuando empezaron a compartir o a interactuar, empezaron a tener choques de carácter. Pero qué bueno que Dios siempre tiene recursos para nosotros enfrentar cualquier tipo de situación. Yo quiero que usted se acomode, porque esto le va a ministrar bastante, y quiero que usted sea un protagonista de lo que va a estudiar, para que esta palabra sea de beneficio no solamente a usted, sino a su generación. Vamos a abrir el libro de los Romanos, capítulo 13, verso 12. Dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Quiero que lo vea en la versión Nueva Traducción Viviente. Verso 12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Qué poderosa palabra. Quiero que usted ponga atención a lo que le voy a decir. Esto es una verdad tremenda. El enemigo de las almas está armado, pero Cristo nunca dejó a su iglesia desarmada. Se lo voy a decir de otra manera. Los verdaderos hijos de Dios siempre están armados, como dijo alguien, de la cabeza a los pies hasta los dientes. Es verdad que el enemigo está armado, pero Dios nunca dejó a su pueblo desarmado. Lo que usted y yo tenemos que saber hoy es la importancia de usar las armas que Dios nos dio. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, escuche, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Esta palabra fortaleza tiene que ver con muro, con torre, con vallado, con ciudad amurallada. Pero la gran pregunta es: ¿cuáles son esas fortalezas que está hablando el apóstol acá? Ponga atención, esa fortaleza puede ser usted mismo, su orgullo, tristeza, depresión, temor, incredulidad, división, falta de amor, incomprensión, infelicidad, baja autoestima. Son fortalezas. Oiga, murmuración, chisme, fornicación, adulterio, mentira, celo ministerial, duda, falta de perdón y muchas otras cosas más. Son fortalezas que el ser humano, y especialmente muchos creyentes, están peleando. Yo quiero que usted ponga atención a lo que Dios le quiere seguir hablando. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó, nos dio una orden de tomar las armas espirituales y no las carnales. Cuando usted no usa las armas espirituales, automáticamente usted está activando otras armas, y dicho sea de paso, son las carnales. Cuando nosotros no nos movemos a la manera como Dios estableció que tenemos que movernos, enfrentando cualquier tipo de situación, si no lo hacemos a la manera de Dios, aquí hay sabiduría, usted está activando sus deseos carnales y se convierten en fortalezas, armas, el orgullo, el celo ministerial, la duda, la falta de perdón, como hablamos anteriormente, etcétera, etcétera. Dios nos mandó a tomar las armas espirituales y no las carnales. Póngame mucho cuidado. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, escuche, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Verso 23. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué poderosa palabra y advertencia Jesús nos dio. Mírenla en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando un hombre fuerte como Satanás
está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Aleluya. Pero ahora ponga atención. En el verso 22 dice, hasta que alguien, diga conmigo, hasta que alguien, Satanás está armado hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Alguien tiene que decir que Cristo lo venció. Miren lo que dice, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Verso 23, el que no está conmigo, dijo Jesús, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Qué poderosa palabra el Señor nos está enseñando acá. Estamos viendo cuidadosamente que el Señor está demandando, no de una manera opcional. Un cristiano que anda desarmado está en peligro. Pero también es importante reconocer que nosotros no estamos solos, y es una de las garantías más poderosas que Dios nos ha dicho, que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. En Jeremías 20:11 hay una promesa que todo guerrero, ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros que están conectados? Tiene que abrazar. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Oído, porque no prosperarán, tendrán perpetua, o sea, para siempre, confusión que jamás será olvidada. Qué poderosa promesa Dios nos enseñó. Por eso es importante entender, y eso es lo primero que yo quiero que usted empiece a poder entender y abrazar. Usted tiene que armarse. Oh, Dios mío, si usted tiene a alguien a su lado ahí, dígale, tienes que armarte. Dios nunca dejó a su pueblo desarmado, ni tampoco lo dejó sin armas. Porque hay personas que están desarmadas porque ellos quieren. Hay creyentes que no están armados porque todavía le quieren dar rienda suelta a los deseos carnales. Pero cuando un creyente genuino, yo creo que le estoy hablando a los hijos de verdad, cuando un creyente verdadero entiende estas verdades, lo primero que hace es que se conecta en una comunión más extrema con su Cristo amado, con Jesús. Y por ende se va a armar. Y no va a ser un cristiano carnal, sino un cristiano que camina armado, pero con armas espirituales y no carnales. Alguien tuvo que decir amén ahí donde está. Por eso el apóstol escribió esta gran verdad y empezó a revelar armas. Y escribiéndola a la iglesia de Éfeso, dice Efesios capítulo 6, verso 11 al 13, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Usted no puede estar desarmado. Sigue hablando el apóstol en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, usted no tiene lucha contra su tío, contra su mamá, con su papá. Usted no tiene lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Yo le quiero decir a alguien que ya yo creo que alguien empezó a armarse. Diga conmigo, me estoy armando, me estoy armando, me estoy armando, y no de armas carnales, sino espirituales para destrucción de fortalezas. Dicho sea de paso, la palabra armadura aquí lo que significa es coraza, yelmo, escudo. Cuando Dios a usted y a mí nos dice que tenemos que tomar las armas espirituales, Dios nos está equipando con una vestidura que no hay dardos del diablo, ni ningún tipo de obstáculo que pueda vencernos o tomar ventaja de nosotros. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí donde está. Ahora bien, ¿cómo enfrentar y vencer los obstáculos? ¿Está listo para recibir estas 5 armas? Te voy a dar 5 armas, pero escúchame. A medida que vayas recibiendo, las tienes que creer y te las tienes que poner. Diga conmigo, me la voy a poner. Amén. Viene la primera arma. La primera arma para vencer todo obstáculo es la obediencia a Dios, que dará como resultado autoridad. Repito, la obediencia a Dios que dará como resultado autoridad. Pablo escribe en el segundo libro, capítulo 10 de Corintios, verso 6, y estando prontos, escúchenme con mucho cuidado, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted no puede tomar acción si usted no es obediente. Un desobediente no tiene autoridad. Un cristiano sin autoridad es un cristiano sin protección. Dios mío, lo voy a repetir. Cuando un creyente dice ser creyente y no tiene autoridad, no tiene protección.
¿Por qué? Porque la autoridad que usted va a tener tiene que ver con el nivel de obediencia a la palabra del Señor, la obediencia a la persona preciosa de Jesucristo el Señor. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí. En otras palabras, ya que la autoridad que tenemos en Dios nos protege, si usted obedece la palabra del Señor, Dios a usted lo va a respaldar. Y si Dios lo respalda, automáticamente la autoridad que es delegada por Él, porque solamente la autoridad viene de Él. Nosotros no tenemos autoridad propia. El único que tiene autoridad intrínseca o propia o absoluta se llama Dios. Nosotros tenemos una autoridad representativa. Nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado a causa de la obediencia y de pertenecerle única y exclusivamente a Él. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí donde está. Ponga cuidado, un cristiano que no tiene testimonio de ser un hombre o una mujer de Dios, ¿qué autoridad va a tener? Ninguna. Es imposible. Es imposible movernos en autoridad si no la tenemos y no ha sido dada por Dios. El infierno no puede pelear o tomar ventaja en alguien que está lleno de autoridad. Ahora, déjeme decirle, si el infierno se levanta contra usted y lo encuentra sin autoridad, déjeme decirle, usted se va a encontrar en tremendo problema. La autoridad que Dios nos está enseñando acá para poderla ejercer tiene que ver con una de las armas más poderosas, la obediencia a su palabra y a la persona de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde está? Diga conmigo, me pongo la armadura de la obediencia. Ponga cuidado una vez más, un cristiano que no tiene testimonio de ser un hombre o una mujer de Dios no tiene autoridad. La palabra autoridad significa mando. Póngame cuidado, escríbalo ahí donde está usted. Poder, dominio, potestad, prestigio, crédito. Oiga, muy importante, legitimidad. El creyente que tiene autoridad de Dios es legítimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa esta palabra. Y dicho sea de paso, cuando hay autoridad de Dios, nosotros tenemos una influencia saludable. Todos tenemos influencia. Todos en alguna vez vamos a tener influencia. Pero ¿qué tipo de influencia tenemos usted y yo? Cuando tenemos autoridad a causa de la obediencia a la palabra de Jesús, usted tendrá una influencia poderosa con la gente. Alguien tuvo que haber dicho amén. Ponga cuidado, autoridad también tiene que ver con tu testimonio. Hace un tiempo atrás, y puede buscarlo en mi canal de YouTube, yo hablé de un poderoso mensaje acerca de que tu testimonio representa tu autoridad. Y vuelvo y lo repito, un cristiano que no tiene autoridad no puede hacer nada. Cuanto mejor testimonio tengas, mayor autoridad tendrá. De las maneras como tú vives o de las maneras como vivimos es lo que nos va a dar el nivel de autoridad delante de cualquier obstáculo que tenemos que enfrentar. Yo quiero que usted se ponga activo hoy y diga, yo me pongo la primera armadura. Voy a obedecer no parcialmente, sino totalmente a todo lo que Dios mandó y estableció en su palabra. Alguien dijo amén ahí, amén. Ponga cuidado, por eso Lucas capítulo 10, verso 19, escribe, he aquí, dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y escuche, y nada os dañará. En otras palabras, aquí estamos viendo que la autoridad que Dios nos da a causa de la obediencia a la palabra nos protege. Nada os dañará porque yo le doy autoridad. Recuerdo la historia de unos hijos de sacerdotes que pensando de que porque eran hijos de ministros, ellos podían tener autoridad, pero no vivían de acuerdo como Dios lo estableció. Vamos a Hechos capítulo 19 y recordemos esta historia. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Esto es impresionante. Y los espíritus malos salían, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oiga cómo decían esta gente, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no el que predican ellos.
Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, o sea, hacían lo mismo estos hijos. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Dios mío, este poderoso. El infierno te conoce como el cielo también. Y tu prestigio que tú tengas en el mundo espiritual va a determinar el nivel de autoridad que tú vas a tener. El infierno conoce quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Estos intentaron hacer lo mismo de Pablo y lo que él hacía cuando invocaba el nombre de Jesús, y los demonios y los espíritus malos salían. Sin embargo, el infierno no lo conocía como siervo de Jehová. Por eso el espíritu malo, que es la representación de la voz infernal, le dijo: oye, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Quiénes son ustedes para echarme fuera? Yo no lo conozco. Y oiga lo que pasó, verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué poderosa historia. Póngame mucho cuidado, porque muchos andan por ahí tratando de ser usados por Dios con mantos ajenos. Dios no usa a nadie con mantos ajenos. Es importantísimo entender que usted tiene que meterse con Dios. Porque si usted quiere que Dios a usted lo respalde, no lo va a respaldar porque usted sea hijo de pastor o sea hijo de ministro, o esté al lado de alguien que Dios esté usando. No. Dios no trabaja con mantos ajenos. Dios usa a sus hijos. Tenemos un Dios personal. Él es mi Dios. Él es su Dios, y yo estoy aquí enseñándole bien como su pastor, como hombre por la misericordia de Cristo, que me ha dado el privilegio de enseñarte estas verdades. Dios quiere que cada uno, cada creyente individualmente tenga claro estas verdades y esté armado para cuando vengan las acechanzas del diablo, para cuando vengan los obstáculos, tenga las armaduras, los recursos para decirle a todo obstáculo: yo te voy a tomar control, yo te voy a echar fuera, yo voy a tener salida contra ti. Alguien tuvo que haber dicho amén. Dele gloria al Señor. La segunda arma, ¿está listo para armarse y ponerse la segunda arma? Esta es poderosísima, créalo. Mire, la segunda arma es la alabanza y la adoración. Ahora vamos a ver esta actitud, esta disciplina como una arma poderosa. La alabanza trae su presencia, usted y yo lo sabemos, podemos verlo en todos los salmos y de Génesis, Apocalipsis, que cuando alabamos al Señor, los cielos se abren, la presencia de Dios desciende. Recuerde el Salmo 100. Mire, ¿por qué? Porque la alabanza atrae la presencia del Señor. Cuando un pueblo exalta las maravillas de Dios y reconoce y se humilla y declara que el único Dios verdadero, el único digno de recibir toda pleitesía, todos los aplausos, toda pompa, toda reverencia, toda postración es Jesús, el cielo se abre automáticamente y la presencia es atraída. Hay plenitud de gozo, hay paz. Cuando la presencia está, hay prosperidad, hay sanidad, hay liberación. Por eso, cuando alabamos al Señor y la presencia del Señor desciende, ¿qué es lo que pasa? Se cumple lo que dice la palabra del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Y esa es la palabra que hablo ahora mismo para toda la audiencia. Si alabamos a Dios, oh Dios mío, levante sus manos y diga: el Señor es grande. Cuando nosotros empezamos a declarar las maravillas de Dios, a exaltarlo como el Dios grande, el único digno de recibir toda reverencia, todo aplauso, toda pleitesía, los cielos se abren y tu familia, tu vida empieza a ser restaurada, sanada. Aleluya, esa es la poderosa verdad de la arma de la alabanza. Alguien tuvo que haber dicho amén. Pablo y Silas fueron libres de la cárcel cuando comenzaron a alabar a Dios. Dice la historia que ellos estaban presos, estaban en una prisión como tal vez muchos de ustedes están, tal vez no entre rejas, pero están presos de sus miedos y sus temores. Miren lo que hicieron Pablo
y Silas en medio, dentro de la prisión. Dice Hechos capítulo 16, verso 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En otras palabras, cuando tú y yo alabamos al Señor, los presos oyen que algo va a empezar a suceder. Verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué poderosa acción de Pablo en medio del dolor, en medio de la prisión, donde sentían que sus emociones estaban llenas de miedo y tal vez terror, porque imagínense, presos. Pero Pablo y Silas dijeron: vamos a usar el arma más poderosa que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo. Alguien tiene que decir amén y decir: yo la voy a usar ahora mismo. Empezaron a alabar a Dios. Te invito que ahora mismo levante tus manos y diga: Dios es bendito, el Señor es digno de alabanza, el Señor es digno de toda gloria, el Señor es digno de toda reverencia, porque algo grande va a suceder cuando un pueblo alaba al Señor. La presencia desciende y las cadenas son rotas, los cerrojos se rompen y somos libres en el poder del nombre de Cristo Jesús. Alguien tuvo que haber dicho amén. Recuerde a Gedeón contra aquel campamento de Madián. Esta historia a mí siempre me ha motivado y me llena de gozo el ver cómo Dios defendió a Gedeón. Dice que el ejército de Gedeón empezó a ser reducido por el mismo Dios. Dice que llegó a tener o quedarse solamente con 300 soldados, ya en contra, oiga, de 135,000 soldados enemigos. Es impresionante cómo Dios a ellos le baja el número para demostrarle a ese ejército que su pueblo es defendido por el mismo Dios. Aleluya. Que la guerra no es nuestra. Oh, amado hermano, amado amigo, mis hijos, la guerra no es nuestra, sino de Dios. Dios es el que pelea nuestras batallas, aún las personales. Alguien tuvo que haber dicho amén. Dele gloria al Señor. Mire lo que dice, mire lo que dice la palabra en Jueces capítulo 7 acerca de Gedeón, verso 18. Dice: y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Oigan la instrucción que le dio Dios: canten, toquen las trompetas, toquen música, alábenme. Y miren lo que pasó cuando empezaron a tocar las trompetas y a cantar y a danzar. Verso 22: y los 300 tocaban las trompetas, o sea, los 300 soldados que tenía Gedeón en contra de 135,000. Dice que empezaron a tocar las trompetas, verso 22, y Jehová, en medio del sonido de trompeta de alabanza, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. En otras palabras, el ejército enemigo se empezó a confundir y se empezaron a matar ellos uno contra otros. Qué poderosa palabra del Señor. En otras palabras, cuando tú y yo alabamos al Señor, el enemigo entra en confusión. Ay, Dios mío, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, Dios provoca confusión contra nuestros adversarios, y no hay enemigo que contra ti haya salido que va a prevalecer, porque Dios lo va a vencer. Pero tienes que alabar. Levanta tus manos y di conmigo: ahora mismo yo me pongo la armadura de la alabanza y empiezo a activarla diciéndole a Dios: te amo, te bendigo, tú eres grande, tú eres poderoso, no hay nadie como tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, gloria al Señor. Recordemos también en esta arma a Josué en la toma de Jericó. Josué capítulo 6, versos 4 y 5. Recordemos esta historia. Mire la instrucción que le dio Dios en la toma de Jericó. Y dice el verso 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno, aleluya, de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, aleluya. Verso 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno, repito, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, y todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad, oiga,
caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. En otras palabras, cuando el pueblo empiece, Josué, a alabar mi nombre, a tocar los chofares, las trompetas y a gritar con fuerte voz en alabanza, esos muros de Jericó van a caer. Yo hablo la palabra sobre tu vida, que todo muro en medio de tu alabanza, todo muro que está haciéndote guerra, se tiene que caer en el nombre de Jesús. Dije que se tiene que caer. Todo lo que está impidiendo tu bendición, todo lo que está impidiendo la liberación de tu familia, de tu matrimonio, de tu esposo, de tus hijos, de tus finanzas, todo Jericó que está haciéndote la guerra en medio de esta arma que es la alabanza, ahora mismo se cae en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice el verso 20. Entonces el pueblo gritó, grite conmigo, aleluya, Cristo vive, dice, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído la voz, el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, porque así Dios le dio instrucción: cuando oigan la bocina, griten, pero fuerte. ¿Y qué pasó? Y el muro se derrumbó. Diga conmigo, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Alguien tuvo que haber dicho amén. Y dice la palabra, y la tomaron. Ahora bien, si seguimos viendo esta arma de la alabanza y la adoración como una de las armas más poderosas, ¿por qué debemos seguir usando la alabanza y la adoración como una arma de guerra? Porque cuando alabamos y adoramos a Jehová, saldrá como gigante y como hombre de guerra y peleará por ti. Dios mío, cuando tú y yo alabamos y adoramos a Dios, Jehová mismo saldrá como un gigante y va a pelear tu batalla y mi batalla. Isaías 42:10 dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, los moradores de ella. Miren lo que dice el verso 11: alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Verso 12: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Verso 13: Jehová, atienda, Jehová saldrá como gigante. En otras palabras, cuando ustedes canten, cuando ustedes alaben, cuando ustedes alcen la voz en los montes de alabanza a mi nombre, dice el verso 13, esta es la respuesta: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, oiga, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Gloria al Señor. Observen el verso 13 en la traducción viviente. Miren lo que dice el verso 13 de Isaías 42:13. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dios mío, es decir que cuando usted y yo alabamos al Señor y el Señor se agrada, se le mete una furia al león de la tribu de Judá y se levanta y empieza a dar su grito de batalla, dice Isaías 42:13, y aplastará a todos sus enemigos. Alguien tuvo que haber dicho amén, porque cuando alabamos y adoramos a Jehová, esta arma de la alabanza, escuche, calla la boca del enemigo y el vengativo. Te lo voy a repetir, porque cuando alabamos y adoramos a Jehová, esta arma calla la boca del enemigo y del vengativo. El Salmo 8 dice 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Véalo en esta versión de la Nueva Biblia al Día, verso 8 del Salmo 8. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Dele gloria al Señor. Diga conmigo: me pongo la armadura, esta segunda arma de la alabanza y la adoración. ¿Está listo para recibir la tercera? ¿Está listo? La tercera alma es el nombre de Jesús. Dios mío, y aquí me quiero detener un momentito, porque aquí quiero que me ponga mucha atención y mucho cuidado. Esta tercera arma, que tiene que ver con el nombre de Jesús, el nombre de una persona, dicho sea de paso,
representa su autoridad, su prestigio, el poder, la reputación. Y este uso del nombre de Jesús solamente está delegado a ser usado por los verdaderos hijos, únicamente y exclusivamente para todos aquellos que les creen a Él y viven totalmente para Él. Vimos en la historia de Hechos 19 que ese nombre de Jesús no se puede usar por gente que no han entregado su vida. El nombre de Jesús, al mencionarlo, tiene poder cuando lo mencionan sus hijos, los obedientes, los que viven para Él, los que saben perdonar cuando tienen que perdonar, los que saben dar su mejilla cuando le dan por la otra, los que saben amar hasta sus propios enemigos, los que saben bendecir a los que los maldicen. Esa gente que viven para Cristo, a la manera de Cristo, eso tienen autoridad para mencionar el nombre de Jesús. Recuerde que uno de los mandamientos que Dios nos enseña es que no podemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Y tomar el nombre de nuestro Dios en vano es reducirlo, muchas veces con nuestra desobediencia. El nombre de Jesús tiene poder cuando una mujer y un hombre vive para Dios solamente y da testimonio de que es un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Por eso yo quiero, como le dije, detenerme un poquito más. En Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 habla esta gran verdad. Y esta es la verdad del mandato de Jesús acerca de la comunión que nosotros tenemos con Él y el mandato que Él nos dio para llevar las buenas nuevas. Miren lo que dice Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, oiga, en mi nombre, dígalo usted ahí donde está usted. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero noten lo que dice el verso 17 nuevamente. Estas señales seguirán a los que creen. Los que creen en Jesús obedecen a Jesús. Y esta gente tiene el derecho legal de mencionar el nombre de Jesús. Porque estas señales le seguirán. En otras palabras, cuando habla de señales, está hablando de respaldo. Dios va a respaldar a aquellos que usen su nombre si viven para Él y son conocidos por Él. Oh, alguien tuvo que haber dicho amén. Por eso en Hechos capítulo 3 hay una historia poderosa cuando comenzó la iglesia, cuando comenzó Pedro a predicar el evangelio. Dese cuenta que Pedro usó el nombre de Jesús y sucedió algo muy impresionante en esta historia. Mire lo que dice Hechos capítulo 3 versos 6 y 8. Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento. Este cojo se encontraba por muchos años en un templo que se llamaba la Segunda Hermosa. Y Pedro lo vio. Estaban acostumbrados de verlo toda una vida. Pero dice que el verso 6, que Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento, diga, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Cómo? Andando y saltando y alabando a Dios. Alguien tiene que decir amén, dele gloria a Jesús. Por eso es importantísimo entender que no podemos usar el nombre de Jesús en vano. ¿Está listo para recibir la cuarta armadura? La cuarta arma que Dios quiere que te vista hoy. Esta es la cuarta, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la cuarta arma que Dios te quiere dar y que tú la tomes con toda autoridad. La palabra del Señor. Mire que Jesús usaba la palabra del Señor. Cuando Él empezó su ministerio, que apenas duró 3 años,
dice que el diablo lo tentó en el desierto. Fue llevado por el mismo espíritu, o sea, por su padre, al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero note algo muy poderoso. Cuando Jesús ayunaba, en ese instante de 40 días de ayuno, el mismo espíritu lo lleva a ser tentado por el enemigo. Aquí Dios nos quería enseñar algo poderoso. ¿Y qué le parece? Jesús usó una de las armas más poderosas, la palabra. Leemos Lucas 4:3. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Note que cuando el diablo le dice esto a Jesús, Jesús estaba en medio de ¿qué? De hambre. Había tenido 40 días de ayuno. Podemos interpretarlo esto, que estaba en un momento difícil en su cuerpo, débil, con hambre. Y déjeme decirle, una persona con hambre hace lo que sea para llenar su estómago. Pero Jesús nos enseña acá que en medio aún de una crisis de hambre, alguien tiene que haber dicho amén, tenemos la autoridad para confrontar al enemigo a la manera de cómo Dios lo ha establecido. Y mire lo que pasó. Verso 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alguien tuvo que decir amén ahí. En otras palabras, Jesús nos está enseñando acá que en medio de cualquier crisis, sea cualquiera el nombre de la crisis, nosotros tenemos una cuarta arma de poder, y es la palabra del Señor. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios como arma de guerra. Qué bendita palabra, qué garantía nos ha dado Dios, qué belleza. Está listo para recibir la quinta y última arma espiritual para enfrentar todos los obstáculos. ¿Está listo? La quinta es la fe. Diga conmigo, la fe. Esto es poderoso. Efesios 6:16 dice: sobre todo, escuche, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, oiga, todos los dardos de fuego del maligno. Dios mío, ¿usted leyó o escuchó? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí estamos viendo la fe no solamente como un fruto y un don. Estamos viendo la fe ahora como una arma, como un escudo. ¿Contra qué? Contra todos los dardos de fuego del maligno. Dice todos, no unos cuantos. La fe como una arma de guerra. Se convierte en un escudo contra todos. Diga conmigo, contra todos. Repita, contra todos los dardos del enemigo. Iglesia, ¿qué es fe? Te he enseñado esto por mucho tiempo, amigo que está conectado. La fe viene de la palabra hebrea, amán. Diga conmigo, amán, que significa sostener, mantener. Es una raíz que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. Repito, es una raíz que denota responsabilidad, estabilidad, firmeza. Esto es impresionante. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. Me gozo en saber que la fe ahora Dios nos la presenta como una arma poderosa de guerra. La fe nunca te dirá dónde vas, pero te hará saber quién va contigo. Aleluya. Y eso fue lo que el escritor de los Hebreos nos enseñó. Cómo la fe es usada como una arma de guerra para vencer todos los obstáculos. Miren lo que dice el verso 32 y 34 del capítulo 11 de los Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, oiga, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por fe, repito, que por fe, escuche, conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas por fe. Oiga, taparon bocas de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Aquí me detengo. Oiga lo poderoso de la fe como arma de guerra. Nos ayuda a sacar fuerzas donde no hay, fuerzas de debilidad. Aquí vemos el poder ahora que tiene la fe como arma de guerra. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué poderoso! En otras palabras, por la fe usted hace cosas maravillosas. Por la fe, cuando crees en Dios y depositas todo en las manos de Dios, déjeme decirle, Él te sostiene. Porque eso es lo que significa, repito, la palabra fe en el hebreo. Sostener es la palabra amán. Cuando tú depositas toda tu confianza en Jesús, Él sostiene tu vida. Él sostiene su propósito en tu vida. Alguien tuvo que haber dicho amén. Aunque la ruta sea peligrosa, aunque los demás no crean contigo, aunque todos te abandonen, aunque el camino esté lleno de piedras, tus mejores amigos te abandonen, aunque te traicionen, escucha, en la misma ruta, Dios sostiene su propósito en ti, aunque se levante quien se levante. Alguien tuvo que decir amén. En otras palabras, la fe sostiene el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Debemos de activar estas 5 armas. Debemos hacerlas nuestras. Mire cómo termina este poderoso mensaje. Te lo voy a decir y te lo voy a decir bien claro, porque el Salmo 84 nos da una de las promesas más poderosas que en mis notas quise asegurarme de que tú recibieras este último recurso y que lo atrapara. Oiga, mire lo que dice el verso 4 del Salmo 84. Bienaventurados. Recuerde que la palabra bienaventurados te la he enseñado. Viene de la palabra Macario, que significa 3 veces feliz. Porque nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Cuando tú eres bienaventurado, Dios te está diciendo, eres feliz en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y mira lo que dice el verso 4 del Salmo 84. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Oh, aleluya. Perpetuamente te alabarán. La palabra perpetuamente significa para siempre te alabarán. Selah. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, aleluya, en cuyo corazón están sus caminos. Mire lo que dice el verso 6, la respuesta. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le dice gracias a Jesús por esta palabra? Creo que este ha sido un estudio poderosísimo y sé que todos los que se han conectado han recibido una palabra de poder y que a partir de hoy usted no va a andar desarmados. Quiero orar por ustedes, quiero pedirle a Jesús que los bendiga, que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Incline sus rostros. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por las vidas que en este instante se han conectado. Gracias por los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha y todos los amigos que están ahí conectados, que han recibido esta poderosa palabra. Yo los bendigo. Señor, creemos en el nombre de Jesús que hoy caminaremos todos, no como un pueblo, evitando armas, sin armas, sino armados de la cabeza hasta los pies. Hoy hemos tomado estas armas para hacerle frente a todos los obstáculos y declararnos más que vencedores conforme a lo que tu palabra ha establecido. Oro en el nombre de Jesús por aquellos también que están pasando momentos difíciles en su cuerpo. Tal vez muchos están conectados y están pasando un momento muy difícil, están enfermos, tal vez están pasando por otras situaciones, pero yo quiero orar especialmente por aquellos que sienten alguna enfermedad en su cuerpo. Yo hablo la palabra de salud. Hablo que Jehová Rafa, nuestro sanador, tu sanador, ahora en el poderoso nombre de Jesús, toca tu cuerpo. Y en el nombre de Jesús, sea virus, sea cualquier pandemia o enfermedad semejante, o cualquier nombre
que tú tengas en tu cuerpo como enfermedad, en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa del Hijo de Dios, por sus llagas, hablo palabra de sanidad y creo en el nombre de Jesús que eres sano en el poder de Jesús. Si tú lo crees, di conmigo ahí donde estás. Amén. También oro por tu corazón, por tus emociones, por tu familia, creyendo que Jesús tiene la entrada y la salida de tu casa y que ninguna arma contra ti prevalecerá. Dios callará toda lengua que se levante contra tu vida y tu generación. Te bendigo en el nombre de Jesús y que sean prosperados todos tus caminos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Centro Cristiano de la Cosecha. Gracias, amigos, por conectarse. Y hasta aquí podemos decir que Dios nos ha traído. Estén atentos para nuestro próximo discipulado. Así que le amamos, le bendigo y nos vemos. Shalom. Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el